Janus uns Christi reso, abritimos idolantibus Atletas de Dios es el documental que ustedes acaban de observar, realización del año 2006 de Daniel Marenco, a quien tenemos hoy en Lunes de Cinemateca. Antes de conversar del documental en sí, Daniel, ¿cómo combina un muchacho talentoso, emprendedor, las tres áreas de la actuación, de la danza en sí y la realización audiovisual? Como la Silvano, se podría exacto. decir. ¿Y quién fue primero, ¿verdad? Digamos? Es curioso porque a pesar de la familia que yo vengo y toda esta situación y esta circunstancia, todo esto se ha dado, en mi caso, en mi vida, de una forma espontánea, sin tampoco buscarlo tanto. No es que pueda decir que la danza llegó a mí, o que cuando he hecho teatro es que llegó a mí, o que ahora hago audiovisual haya llegado a mí. Yo creo que es más accidental en algunos casos, y también por una necesidad de curiosidad y es un poco que no lo puedo explicar fácilmente, pero es una necesidad también de manifestar, tal vez en diferentes lenguajes, pero es una necesidad también de manifestar cosas o de compartir cosas, o básicamente creo yo eso. ¿Cómo surgió la idea de hacer el documental, Daniel? Bueno, surgió en el bar La Vasconia después de una función de ballet en el Teatro Nacional, donde habíamos tenido una función exquisita, maravillosa, donde nos había visto todo el público. Y con mi compañero de ballet, Gustavo Vargas, nos fuimos a tomar una cerveza. Empezamos a discutir un poco el mundo entre bambalinas y lo que mucha gente ve en el escenario. A veces no se imagina todo lo que hay detrás, todo el proceso, todo el mundo que envuelve a un intérprete de la danza, y que significa un sacrificio que muy poca gente entiende. Entonces nosotros, Gustavo y yo, lo que quisimos hacer fue mostrar ese enfoque que muy poca gente conoce, a partir de nosotros, no tanto de alguien de afuera, sino que a partir de nosotros. Entonces Gustavo me dijo que tenía una cámara de VHC, por ejemplo. Entonces yo le propuse, Gustavo, entonces ¿por qué no empezamos a experimentar con cosas y mostrar todo lo que pasa en nuestro mundo? Y la idea nos pareció, y empezamos a elaborar un guión ahí mismo al fragor de las cervezas que nos estábamos tomando. Lo empezamos a apuntar en servilletas, y así salió. Un principio bohemio, ¿eh? Un principio bohemio, sí, exacto. Y precisamente en cuanto a la fotografía del documental, me llama la atención, aparte de algunos detalles técnicos, en algunos casos pues, se nota que hay limitación, pero hay el uso, por un lado, del sepia, el otro del blanco y negro, y también el color. ¿Por qué se dio esa combinación de los colores, el sepia y el blanco y negro, en los distintos momentos del documental? Una razón del sepia es porque da una cuestión atemporal, me parece a mí, por tono, y prácticamente, y también por las expresiones, que resalta mucho las expresiones de los que entrevisto. Sí. Porque no quise como poner como hacer una entrevista en color y todo eso, sino ver los detalles de piel y ese tipo de cosas en los bailarines que yo escogí. El título, Atletas de Dios. Es que yo considero que los bailarines, como decían los aztecas, son los atletas de Dios. El bailarín es una persona que entrega toda su vida y da todo por algo que es sagrado, que es ancestral, que es milenario.
Y entonces yo escogí ese nombre en base a una historia azteca, bueno, prehispánica, y también un poco lo que decía también Martha Graham, que los bailarines son los atletas de Dios. Claro. En este documental de 35 minutos más o menos de duración, están los testimonios de diferentes personalidades del arte de la danza en el país, de jóvenes y de veteranos, y me llama la atención, por ejemplo, la aseveración de Vicky Cortés, que dice: esto es un trabajo. Entonces, y bueno, y como tal exige, obviamente... Ah, claro, claro. Ella lo que dice es ciertísimo, porque yo considero que la gente en este país, no la gente, digamos, hay un fenómeno que muchas cosas se manejan por prejuicios o por imagen o porque no ven en sí el tremendo trabajo que hay. Y para mí, que ellos lo dijeran con las palabras de ellos y que por medio de las imágenes se vea el tremendo esfuerzo que es la danza, y que la gente vea que el trabajo del bailarín es exageradamente sacrificado, que significa tiempo, años, etcétera, y que ella lo dijera con sus palabras y que con esa convicción de decir: esto es un trabajo. Sí, lo dice realmente con convicción, pero también Mimi González, es otra bailarina de una amplísima trayectoria y reconocida trayectoria en Costa Rica, ha bailado también en el exterior. Mimi dice: se nos trata administrativamente como si fuéramos oficinistas, y es otro detalle que me interesa que pudiéramos ampliar, Daniel, ese criterio que ella señala en cuanto a que no se hace un reconocimiento real del carácter del bailarín, que hace un trabajo pero que es un arte. Ah, sí. Bueno, yo por la vivencia que he tenido, que he trabajado en algunas instituciones, y puede ser que a veces la gente que maneja el sistema administrativo, pienso que a veces no valoran el elemento humano que tienen, y en algunos casos, por cumplir con una cuestión que sea puramente de horario, se convierte en hacer arte por estar bajo un sistema administrativo. Entonces se convierte un poco a hacer arte como funcionario. Y mucha gente que está metido en eso tiene una gran experiencia, tiene un gran conocimiento, ha alcanzado la parte más grande, o sea, ha logrado madurar como artista increíblemente, pero no se les pone a hacer realmente lo que saben o lo que podrían hacer, porque se institucionalizan. Y Mimi González es una gran artista que tiene este país, que para mí es un lujo que exista una Mimi González en Costa Rica, y que lo diga ella es fenomenal. Claro. Hay otros aspectos del documental interesantes en cuanto a esa forma de abordar al público sobre los criterios que le merece un espectáculo de danza, y la danza en general, en el bar, en la calle, en el vestíbulo del teatro. ¿Cómo fue esa vivencia de registrar de esa forma reporteril y a la vez procurando cierta estética todos esos criterios de la gente? Era simpático porque entre todos los compañeros, cuando se nos acababa un cassette, por ejemplo, todos hacíamos banca para comprar otro. Entonces, cuando estábamos en la calle, decían: yo quiero colaborar con 500 colones para comprar, o para que compremos más material para filmar, porque andábamos con la cámara por todas partes.